Antes que todo, recibe usted un cordial saludo de mi parte, doctor Pedro Vázquez. Un saludo a todos mis queridos compañeros. Seguramente ya ustedes me han de conocer la mayoría. Mi nombre es Luis Carrillo y para mí es un honor y me genera satisfacción poder compartir con ustedes mi última presentación de año de la cátedra de Anatomía Humana. Sin más dilación, mi punto a tratar en esta oportunidad es acerca de la cavidad auditiva, misma que se halla dividida en oído externo, oído medio y oído interno. Vamos al tema. ¿Qué es el oído? De acuerdo a este cuadro que observamos, el oído es el órgano encargado de proyectar los sonidos procedentes del exterior hacia el cerebro. Ciertamente, el oído es un órgano receptor encargado de recibir y de transmitir las ondas sonoras hacia los centros nerviosos. Y es un órgano que también participa activamente en el sentido del equilibrio y ya veremos por qué. De acuerdo a su anatomía, el oído se divide en oído externo, oído medio y oído interno. El oído externo es quien primitivamente recibe estas ondas sonoras y luego las conduce al oído medio. El oído medio, que está constituido por un espacio central denominado como cavidad timpánica o caja timpánica, que en su interior presenta los huesecillos del oído. Estos huesecillos conducen las vibraciones al oído interno, que se halla constituido por un conjunto de cavidades óseas y también por vesículas membranosas. Cabe destacar que en las paredes del oído interno podemos encontrar los ramos procedentes del nervio vestibulococlear, octavo par craneal. El nervio vestibulococlear, recordemos, es un nervio aferente de tipo sensorial. ¿Qué quiere decir esto? Que conduce o transmite los impulsos nerviosos hacia el cerebro. Y está constituido por dos ramos, un ramo coclear que se halla relacionado con la audición y un ramo vestibular relacionado con el equilibrio. Por ello, decíamos inicialmente que el oído está relacionado o participa activamente en el sentido del equilibrio. Esta imagen, bueno, es una representación esquemática de la división o taxonomía del oído. Esta cuadrante es la de mayor dimensión, representa el oído externo. Aquí se puede apreciar el conducto auditivo externo y la estructura más externa o lateral de todo el oído, que es la oreja o pabellón auricular. Este cuadrante pequeño, este espacio en forma de bota, curiosamente, representa el oído medio. Aquí se puede observar la membrana timpánica cerrando el conducto auditivo externo medialmente, el grupo de huesecillos y, bueno, la trompa de Eustaquio, esta prolongación inferior o trompa auditiva. Y en este pequeño espacio, bueno, podemos apreciar el oído interno. Todas estas estructuras serán estudiadas más a profundidad, ¿okay? Más adelante, claramente. Bueno, el oído externo. El oído externo está compuesto o comprende el pabellón auricular, o lo que conocemos como oreja comúnmente, y por el conducto auditivo externo. Esta lámina, bueno, esto es una representación esquemática de los puntos a tratar acerca del oído externo. Primeramente hablaré de la oreja, determinaré su configuración externa, hablaré acerca de su constitución anatómica y posteriormente a ello haré hincapié en el conducto auditivo externo, determinaré su forma y dirección y describiré su constitución anatómica. Hecha esta observación, pasemos a oreja. ¿Qué es la oreja? La oreja es una estructura que se halla situada a ambos lados de la cabeza. Es anterior a la apófisis mastoides y posterior a la articulación temporomandibular, articulación que ya ha sido descrita por uno de mis compañeros seguramente. Bueno, de acuerdo a su configuración externa, la oreja presenta una cara lateral y una cara medial. Una cara lateral y una cara medial. La cara lateral, como podemos observar en esta imagen, presenta una excavación profunda en su parte media denominada como concha auricular. Es esta que estoy señalando, se me perdió el puntero, esta que está acá. Esta es la concha auricular, que se halla encerrada en este círculo. Ok, alrededor de esta concha auricular se hallan cuatro salientes: el hélix, el antihélix, el trago y el antitrago. Hélix, antihélix, trago y antitrago. El hélix, como podemos observar, es una continuación de la concha auricular y una proyección oblicua que bordea el pabellón auricular en su parte anterior, parte superior y parte posterior. El antihélix es una proyección ascendente, aquí la podemos observar,
y se halla interpuesta entre el hélix y la concha auricular. Aquí la hallamos, hélix, concha auricular, antihélix. El trago que se halla inferiormente al hélix y anteriormente a la concha auricular es esta estructura que está acá. ¿Okay? Este es el trago y se halla separada del hélix por este pequeño espacio denominado como escotadura anterior. Por último tenemos al antitrago, que se halla, posteriormente al trago y ocupa la porción posterior-inferior de la concha auricular. Se halla separado del trago por este espacio muy notable denominado como escotadura intertrágica. Cara medial, como su nombre lo indica, se halla orientada medialmente. Ok, aquí vamos a descartar esta arteria. Bueno, esta cara medial presenta o limita anteriormente con un surco curvilíneo, ¿okay? Que más o menos presenta esta disposición, denominado como surco posterior de la oreja, que mantiene en contacto la cara medial con la cara lateral. Constitución anatómica de la oreja. Bueno, la oreja comprende o está compuesta por cartílago, por ligamentos y por músculos. El cartílago de la oreja es una lámina delgada y elástica que ocupa toda la extensión de la oreja. Y como se puede apreciar en esta imagen, reproduce exactamente todas las salientes ya mencionadas. El hélix, el antihélix, el trago, este que está acá, y el antitrago. Y, ok, vamos a hacer hincapié en que el cartílago no se halla presente en el lóbulo, algo que se me olvidó mencionar, disculpen, acá. El lóbulo es esta proyección, es una proyección o formación blanda. Es la única parte de la oreja o pabellón auricular que no posee cartílago. Muy importante mencionar esto, por eso es que no se puede evidenciar en esta imagen. Y bueno, hacia adelante, en el cartílago se puede apreciar esta saliente denominada como espina del hélix que se proyecta medialmente mediante la raíz del hélix, y hacia atrás esta pequeñita saliente, otra saliente denominada como cola del hélix, donde finaliza el hélix, y el antitrago del cual está separada por esta fisura denominada como fisura antitrago helicina. Ligamentos. Pido disculpas porque no pude ubicar o no pude hallar una imagen pertinente o una imagen tal que me pudiera explícitamente detallar e indicar cada uno de los orígenes e inserción de estos ligamentos. Pero ante este panorama podemos apoyarnos de las bases teóricas y ubicarnos espacialmente, valga la redundancia. Bueno, de acuerdo a la taxonomía de los ligamentos se clasifican en extrínsecos e intrínsecos. Los extrínsecos son el ligamento anterior y el ligamento posterior. El ligamento anterior se extiende desde la apófisis cigomática al trago y a la parte anterior de la concha auricular. Ya estas estructuras las hemos descrito, ya más o menos sabemos ubicarnos. Y el ligamento posterior se extiende desde la apófisis mastoides, específicamente desde su base, hasta la convexidad de la concha auricular. Y por último están los ligamentos intrínsecos, que rapidito acá podemos decir que estos ligamentos se extienden desde la convexidad de una saliente a otra, de modo que primeramente se extienden desde la convexidad de la concha auricular a la convexidad del antihélix a la convexidad del hélix, y todo esto de forma inversa, del hélix a la convexidad del antihélix y a la convexidad de la concha auricular, y del trago al hélix. Músculos auriculares. Bueno, muy importante mencionar primeramente que estos músculos no poseen un valor funcional, sino que se tratan de músculos rudimentarios. Y al igual que los ligamentos, se clasifican en músculos extrínsecos y músculos intrínsecos. Los músculos extrínsecos son el músculo auricular superior, el músculo auricular anterior y los músculos auriculares posteriores. Vamos a utilizar como referencia esta imagen que está acá. Ok, auricular superior, un poco más voluminoso, auricular anterior, auriculares posteriores, que presentan una disposición horizontal. Los músculos intrínsecos son el mayor y el menor del hélix, el músculo del trago, el músculo del antitrago, el transverso de la oreja y el oblicuo de la oreja. Utilicemos esta imagen como referencia, ubiquemos el hélix, aquí está el mayor del hélix, se halla ubicado anterior y superior, y el menor del hélix un poco más profundo en relación con este último. El músculo del trago, ubiquemos el trago
seccionamos el revestimiento cutáneo y podemos visualizar profundamente al músculo del trago, que se halla además rodeado por panículo adiposo, que es esta estructura teñida en amarillo. Músculo del antitrago. Nos vamos al antitrago, ya estas estructuras han sido descritas, ¿ok? Y podemos ubicar profundamente al músculo del antitrago. El transverso de la oreja no se puede observar en esta imagen, pero sí en esta, aquí lo podemos ubicar, transverso de la oreja, y el oblicuo de la oreja, este chiquitico que está acá. De acuerdo a su vascularización e inervación, bueno, la irrigación de la oreja es proporcionada por la arteria temporal superficial y por la arteria auricular posterior. Recordemos que la arteria temporal superficial viene siendo una rama terminal de la arteria carótida externa, mientras que la auricular posterior viene siendo una rama colateral de la arteria carótida externa. En esta imagen se puede observar de forma ascendente y en disposición vertical la arteria temporal superficial, que va a emitir un conjunto de ramas que se encargarán de irrigar la cara lateral de la oreja. Y más inferiormente, esta arteria fina se trata de la arteria auricular posterior, que bueno, va a pasar posteriormente al lóbulo de la oreja y va a emitir un conjunto de ramas pequeñitas que van a irrigar la pared medial de la oreja, ¿ok? Entonces, arteria temporal superficial, arteria auricular posterior, irrigación de la oreja. Drenaje venoso está representado por dos corrientes, una corriente anterior y una corriente posterior. La corriente anterior va a drenar directamente en la vena temporal superficial, que es esta estructura teñida de azul, y la corriente posterior va a drenar un poco más inferiormente en la vena carótida externa, vena yugular externa, o en la vena mastoidea. Y por último, su inervación. Bueno, esta imagen me pareció totalmente adecuada para explicar los distintos territorios y diferenciarlos, ¿no?, de inervación a la oreja. De modo que la inervación o la oreja posee una inervación sensitiva y una inervación motora. La inervación motora es proporcionada por el nervio facial, mientras que la inervación sensitiva por el nervio auriculotemporal y por el plexo cervical superficial. Atendiendo la imagen, el nervio facial se encargará de inervar la parte central o parte media de todo el pabellón auricular. El espacio teñido en amarillo es el territorio o área de inervación del nervio facial. Nervio facial, o también conocido como séptimo par craneal. Bueno, a ese par pertenece, ¿no? Nervio auriculotemporal. Estos son los nervios sensitivos, el auriculotemporal y el plexo cervical superficial. Bueno, fíjense que en esta imagen no está bajo la denominación de auriculotemporal, sino trigémino. Bueno, recordemos que el nervio auriculotemporal se origina del nervio mandibular, y el nervio mandibular a su vez procede del nervio trigémino, que bueno, es el quinto par craneal, ¿ok? El nervio trigémino, recordemos, está constituido por tres, de ahí su denominación. El nervio oftálmico, el nervio mandibular precisamente, y el nervio maxilar. Y bueno, el nervio auriculotemporal es quien inerva la parte superior de la oreja. Por eso es que en esta imagen aparece bajo la denominación de trigémino. Pero acá nosotros somos más específicos. Y bueno, por último está el plexo cervical superficial, esencialmente inervado, todo este territorio en rojo, por el ramo auricular mayor del plexo cervical superficial. Inervará el lóbulo de la oreja y la parte inferior y posterior del hélix y parte del antihélix. Conducto auditivo externo. Bueno, el conducto auditivo externo, como podemos observar, se extiende desde la cavidad de la concha auricular hasta la membrana timpánica, que cierra este conducto. La membrana timpánica medialmente. De acuerdo a su constitución anatómica, este conducto auditivo externo está constituido, valga la redundancia, por una porción ósea, una porción fibrocartilaginosa y un revestimiento cutáneo. La porción ósea está representada por la porción timpánica del hueso temporal, es esta que observamos acá en esta imagen. La porción fibrocartilaginosa, a su vez, presenta una porción cartilaginosa y una porción fibrosa. La porción cartilaginosa son estas dos pequeñas estructuras, estos son cartílagos, ¿ok? Este y este. Y bueno, constituyen la porción cartilaginosa, que presenta una proyección en sentido lateral
hasta el trago, que es esta estructura que está acá. Y la porción fibrosa, que no se puede detallar mucho o más a profundidad, pero entre este cartílago y entre la porción timpánica del temporal se halla un espacio ocupado por la porción fibrosa del conducto auditivo. Inferiormente a ella se halla esta glándula que está acá, ya veremos su importancia. El revestimiento cutáneo, bueno, el revestimiento cutáneo básicamente prolonga la piel de la oreja o del pabellón auricular medialmente, ¿ok? Al conducto auditivo externo. De modo que esta es la piel, este es el revestimiento cutáneo, teñido en rosa pálido. De modo que a lo largo de su extensión presenta diversos anexos, ¿no? Como los pelos rudimentarios que comúnmente suelen crecer y glándulas sudoríparas y sebáceas. Voy acá. ¿Por qué es importante mencionarlas? Porque estas glándulas segregan un tipo o una materia amarilla, un material amarillo denominado como cerumen. El cerumen, al acumularse, ocasiona o provoca una especie de tapón en el conducto auditivo externo que además disminuye la agudeza de la audición o agudeza auditiva. Relaciones del conducto auditivo externo. El conducto auditivo externo presenta una pared superior, una pared inferior, ¿okay? Una pared posterior y una pared anterior que no se puede visualizar porque, bueno, esto es un corte coronal con proyección posterior del conducto auditivo externo. Y presenta un extremo medial y un extremo lateral. La pared superior se halla en relación con la fosa media de la cavidad craneal. La pared posterior mantiene relaciones con la apófisis mastoides. No se puede observar porque en este momento se halla tapizada por piel. La pared inferior presenta relaciones con esta estructura que se trata de la glándula parótida y la pared anterior se relaciona con la apófisis cigomática. El extremo medial, ya lo sabemos, se halla cerrado, se halla en contacto con la membrana timpánica y el extremo lateral se abre a la altura de la concha auricular, lateralmente. Vascularización e inervación. Bueno, la irrigación es proporcionada, al igual que la oreja en general, por la arteria temporal superficial y por la arteria auricular posterior, ya descritas. Y también por la arteria timpánica, que procede de la arteria maxilar, y a su vez viene siendo rama terminal de la arteria carótida externa. En sí es la arteria carótida externa quien va a irrigar tanto a la oreja como al conducto auditivo externo. El drenaje venoso, bueno, las venas drenan en las venas maxilares y la vena yugular externa, de acuerdo a su inervación. Tenemos 4 nervios: el nervio auriculotemporal, el nervio, el plexo cervical superficial, el nervio vago, o también conocido como neumogástrico, y el nervio facial. El nervio auriculotemporal se va a encargar de inervar la pared superior del conducto auditivo externo, señalada acá. El nervio o el plexo cervical superficial inervará parte de la pared posterior. El nervio vago va a emitir 2 ramas, o 2 ramos mejor dicho, uno para la porción ósea y otro para la membrana timpánica o membrana del tímpano. Y por último el nervio facial inervará la pared inferior y también parte media de la oreja, ya lo decíamos.